Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Perú 21 TV, mi nombre es Mayra Calderón y estamos acompañados de Lucio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú, el SUTEP. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mayra, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Yo le quería preguntar e iniciar esta entrevista con ¿qué es el CONARE? El CONARE es parte del SUTEP. ¿Qué es para usted el CONARE? Bueno, forma parte del conjunto de intentos a través de los cuales se ha pretendido dividir a los trabajadores de la educación, fraccionar la unidad del magisterio. Y en ese tránsito y tiempo hemos tenido al CONARE, que para poder tener atención se ha colgado del nombre CONARE SUTEP. Luego hemos tenido las bases regionales del SUTEP, y luego han caminado en un intento de asegurar inscripción vía una organización llamada FENEP, otra llamada FENAMAG, intentos fallidos, y por último FENATEP, que han logrado inscribir en el Ministerio de Trabajo como organización sindical gracias a la intervención del Ministro de Trabajo y la anuencia del Presidente de la República. Causa alarma y causa preocupación todos los eventos que estamos viendo en los últimos días sobre visitas a Palacio de Gobierno, específicamente al despacho de Guido Bellido. Si bien ya el Premier ha desmentido las visitas que realizó César Tito Rojas, quien ha sido es dirigente del Movadef, fachada y brazo político de Sendero Luminoso, yo quería saber, él se ha presentado como parte del SUTEP. ¿Él alguna vez fue parte del SUTEP? ¿Se inscribió? ¿Fue un dirigente? El señor Tito Rojas, Mayra, nunca ha sido afiliado al SUTEP, no ha sido dirigente del SUTEP, y lo que sí ha hecho siempre es usurpar el nombre de nuestro sindicato, porque definitivamente si consideramos que nuestro sindicato, el SUTEP, tiene ya cerca de 50 años, eso ha generado indudablemente un nivel de reconocimiento y valoración de la comunidad, del pueblo y de los trabajadores de la educación. Entonces, cuando viene alguien planteando un nombre desconocido, el magisterio en particular no lo escucha, pero si se presenta diciendo que es dirigente o afiliado al SUTEP, definitivamente los maestros, los trabajadores lo van a escuchar. Es por eso que ellos siempre han hecho uso indebido de nuestro nombre, situación que siempre hemos cuestionado, pero que en atención a los hechos y fenómenos de hoy se vuelve ya un hecho innegable y absolutamente deplorable por nosotros. Hecho que lo hemos denunciado, en el caso particular del señor Tito Rojas, diciendo que no pertenece al SUTEP y que está usurpando nuestro nombre. ¿Quién es César Tito Rojas para usted, señor Lucio? Bueno, por la información que circula de manera masiva, es un fundador del Movadef, y como tú decías muy bien, Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso, y Sendero Luminoso ha tenido un objetivo siempre con relación al SUTEP: destruirlo, desaparecerlo, sacarlo del escenario sindical, en atención a que en el SUTEP los dirigentes siempre hemos batallado e impedido su ingreso y su deseo de controlar la organización de los trabajadores de la educación. ¿Y por qué cree que haya este deseo de controlar el Sindicato de Trabajadores por la Educación? Indudablemente, educación es un sector estratégico. Los maestros están en el último rincón del país y establecen un contacto permanente, constante e influyente con alumnos. Ellos tienen una forma de interpretar el mundo, la sociedad, el país, y lo que buscan ellos es, dirigiendo y controlando la organización gremial, la organización de los trabajadores, desarrollar pues su forma de pensar, su forma de comprensión de la realidad, tanto en docentes como en alumnos. Es ahí su preocupación, y por ello también la desesperación con que buscan desaparecer al SUTEP y constituirse ellos en la organización representativa de los trabajadores. Y su odio se explica porque nosotros nos hemos opuesto siempre a esta forma de desarrollar actividad sindical, y ahí hay un enconado odio contra el SUTEP, situación que ha significado también asesinato de nuestro dirigente por parte del Sendero Luminoso. Ustedes entonces están deslindando que hayan senderistas o dirigentes del Movadef dentro del SUTEP. En el SUTEP los maestros no son
de CONARE, los maestros no son de Movadef, los maestros no son de Sendero Luminoso. Nosotros, los maestros, Mayra, estamos muy preocupados porque durante la historia republicana, en estos 200 años y más en los últimos 30 años, se ha desarrollado en nuestro país una política económica neoliberal que tiene una forma de entender la educación y que se resume en lo siguiente: postergación, abandono, desatención. Y los trabajadores estamos convencidos que esa forma de ver la educación tiene que cambiar, y por eso hemos apostado nosotros por la necesidad de que en el país esa forma de ver las cosas tenga que cambiar, y ahí nuestro trabajo decidido a efecto de que el cambio se imponga en esta última elección. Tal como se han visto las cosas y cómo se viene desarrollando y cómo viene también actuando el gobierno de Pedro Castillo, ustedes dicen que apostaron por ese cambio votando por Pedro Castillo. ¿Se arrepienten de haber votado por Pedro Castillo? Mira, nosotros vamos a apoyar todo lo que sea bueno y beneficioso para los trabajadores, y vamos a tener una actitud vigilante a efecto de que los compromisos electorales se cumplan. Y justamente esa actitud vigilante nos hace afirmar ahora de que el gobierno no viene cumpliendo y no tiene, al parecer, interés en cumplir con los compromisos efectuados en campaña. Si uno ve el tema del presupuesto para educación el año 2022 y el compromiso electoral ha sido 10% del PBI, la Constitución dice el 6% del PBI para educación, y en ese 6% tiene que ver la lucha desarrollada por el SUTEP. El gobierno está planteando para el próximo año el 4,2 del PBI para educación, y eso no significa palabra del maestro ni cumplimiento del compromiso, significa descrédito de la palabra del maestro, y eso nos preocupa. Si el gobierno ha dicho que debe asegurar el nombramiento automático de los maestros durante la campaña, hoy como gobierno lo que está haciendo es plantear de que en 5 años se va a nombrar 80.000 maestros, y eso significa desentenderse de más de 200.000. Incumplimiento de compromisos. Si uno revisa el tema remuneraciones y dignificación de los trabajadores, el compromiso ha sido pagar una UIT de remuneración vital 4.400. ¿Y qué está planteando en la práctica el gobierno para el próximo año? Aumentar 200 soles, que se va a entregar en 2 tramos, uno en marzo y el otro en noviembre, y eso significa incumplir la palabra y afectar la palabra de maestro. Y nosotros le decimos al gobierno que estos compromisos y otros más, por ejemplo, ingresos libres a las universidades, el tema del pago de la deuda social, el tema de el sueldo de maestro para presidente de la República o mitad de sueldo para congresistas, compromisos que se han desarrollado, deben de cumplirse, y nosotros estaremos atentos, alertas, vigilantes y exigiendo de manera constante que estos compromisos se cumplan. Una última consulta, señor Castro. Yo quería consultarle sobre Pedro Castillo. Ahora que menciona la palabra del maestro está siendo desprestigiada, porque usted lo ha dicho así textualmente. ¿Pedro Castillo ha sido dirigente alguna vez del SUTEP como maestro? Mira, él no es afiliado al SUTEP. Él, así como todos aquellos que se caracterizan por desarrollar una labor de desprestigio del SUTEP, de división del magisterio, siempre han utilizado el nombre SUTEP. Y eso tiene que ver, como te decía, con el reconocimiento y valoración que la población magisterial que el país tiene por una organización que tiene 50 años de existencia y que siempre ha estado luchando junto al pueblo y ha tratado siempre de asegurar que el Estado asegure una educación gratuita, universal, pública y de calidad. Y si aún así el señor Castillo ya tenía estas credenciales, que pertenecía o que estaba siendo respaldado por el CONARE, ¿por qué ustedes, el Sindicato Unitario de Trabajadores en Educación, lo apoyaron en campaña, si ya venía de una facción que generaba división dentro del propio sindicato? Mira, en la segunda vuelta electoral, Mayra, se presentó una disyuntiva para el país. El cambio del modelo económico neoliberal y la corrupción que representaba la señora Keiko Fujimori, y la posibilidad de cambio que significaba una mirada distinta a la educación, a los derechos laborales, a la seguridad social, a la previsión social.
los maestros en atención a esta disyuntiva apoyamos el cambio y considerábamos en ese entonces que el señor Castillo iba a actuar como presidente de la República e iba a mirar los problemas del país y tratar de resolverlos. El tema de reactivación económica, inseguridad ciudadana, la desatención a la salud, a la educación, etcétera. Y lo que estamos observando en el terreno práctico es que no está actuando como presidente, sino como dirigente, y está tratando de llevar adelante sus frustraciones personales. Una de ellas, la de querer haber destruido a SUTEP y no haber podido hacerlo mientras aparecía como dirigente sindical. Entonces, nosotros le decimos ahora, señor Castillo, actúe usted como presidente de la República en función de solucionar los problemas del país y no actúe como dirigente tratando pues de dividir, y contrariamente a lo que él afirma públicamente, él dice: voy a desarrollar mi gobierno en base a sustento y soporte de las organizaciones sociales, gremiales, sindicales. Por un lado dice fortalecer y por otro lado divide, creando organizaciones pro patronales, pro gobiernistas, junto con el apoyo del ministro de Trabajo. Muy bien. Muchísimas gracias, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores, el señor Lucio Castro. Muchas gracias por estar con nosotros en este enlace vía telefónica. A ti, Mayra, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes. Bien, era entonces Lucio Castro, el secretario de Trabajadores por la Educación, SUTEP, que nos hablaba en son de protesta por estas últimas reuniones que ha venido recibiendo en la presidencia del Consejo de Ministros, donde ha acudido César Tito Rojas, un personaje que se ha hecho pasar como un dirigente del SUTEP de Puno, cuando en realidad nunca ha sido inscrito al SUTEP y que más bien pertenece a la ala dura del CONARE, que es además esta facción ligada al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. Nosotros vamos a regresar más adelante.